actores estamos de cierta manera teniendo objetivos comunes para llegar a los territorios, pero muchas veces se hace una actividad, otra actividad como un poco. Entonces la idea es también poder saber y entender qué necesidades hay y ver de qué formas con estos otros organismos como Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, con TIOS, con diferentes organismos, irse articulando para que estas acciones, sobre todo pues yo también soy defensora así de la zona de la ruralidad de Cali, también digamos habitante de la ruralidad de Cali, y viendo la necesidad de tener una mirada distinta de lo que es la ruralidad a lo que es lo urbano. Entonces, como no se puede ofrecer lo mismo, y creo que de eso es lo que también han estado hablando, ese mismo, sí, bueno, la calidad educativa es algo ya como otro tema, pero sí pues esa necesidad que precisamente lo que comentaba ahora el compañero Julián, de la solicitud que hizo la Asociación AIRES, que es la Asociación de Rectores de las Instituciones Educativas Rurales. Ahí, por ejemplo, está también el ejercicio que se está haciendo de pensarse estos lineamientos, que yo creo que es importante seguirlo discutiendo, pero de todas maneras me parece importante resaltar varios de los puntos que han dado y que se siga avanzando en el ejercicio para ver si alcanzamos a llegar a hacer el taller, que es como la propuesta colectiva para los planes que vienen. Y esto no para, ¿no? Es un inicio, entonces pues la idea es como tener una continuidad de los diálogos. Muchas gracias. Bueno, mire, nosotros les acabamos de mostrar en una diapositiva anterior que pese a que todavía no hablamos con todos los que queremos hablar, pues siempre hemos tenido pues una participación importante, ¿no? En otras reuniones como estas. Y fruto de esas reuniones, entonces, hemos establecido un problema como equipo formulador y hemos hecho un árbol de problema. Y miren que aquí aparecen muchas de las, o sea, en otras reuniones parecidas a estas ya mencionamos algunas de estas problemáticas. Miren, condiciones educativas inapropiadas, dificultad para la innovación, que se hizo el edit que habla de la innovación, presupuesto de infraestructura insuficiente, desinterés de los estudiantes por la educación rural, deserción de los estudiantes, problemas ligados con la escasa valoración del territorio, problemas pedagógicos, desaprovechamiento de la forma de organización comunitaria. Bueno, en otros de esos múltiples talleres que nosotros ya les mostramos aquí, logramos identificar un problema, logramos identificar unas causas y logramos identificar unas consecuencias. ¿Cuál fue el problema que nosotros logramos identificar, que ustedes lo pueden ver allí? Pues no me voy a detener ahorita en esto porque esto se convirtió ya en lineamientos, ¿sí? De cada una de estas causas salió un lineamiento, ¿sí? Miren, aquí hay un problema central, que es un problema que identificamos en conjunto con los diferentes actores en otras reuniones. De ese problema se identificaron unas causas y de ese problema a su vez se identificaron unas consecuencias. Esas causas se convirtieron en lineamientos, ¿sí? Que son los que se espera abarquen y cobijen las acciones estratégicas que se tienen que representar en proyectos específicos. ¿Cuál es ese problema central? No me voy a detener aquí porque cada una de esas consecuencias y cada una de esas causas se cristalizan en los lineamientos. ¿Cuál es el problema central? ¿Sí? Ya ustedes lo mencionaron ahorita, pero vamos a volverlo a repetir de manera concreta. Miren que aquí se sintetiza mucho lo que ustedes han mencionado. Las condiciones de prestación del servicio educativo. ¿Cuáles son las condiciones de prestación del servicio educativo? Las condiciones que ofrece el Estado colombiano en la actualidad a los estudiantes del sector rural, ¿sí? De infraestructura, de alcantarillado, de mantenimientos pedagógicos, de equipo inmobiliario, todo. Todas las dimensiones que abarcan la condición de prestación de servicio educativo. En este momento, en la ciudad de Cali, no garantizan el derecho a la educación rural integral. Y educación rural integral es lo que ustedes han mencionado, no solamente una educación en sí misma, sino una educación para formación del ser, con repercusión en los contextos donde están los estudiantes. ¿Sí? Eso es muy importante porque nosotros
Nosotros hemos recogido esa visión como equipo formulador. Aunque ahí La también, educación, perdón, ahí también no garantiza la educación rural integral ni tampoco el paso a la educación superior. sí, claro, Porque si no garantizamos la rural, que es la la- mínima, no va a ir tampoco la proyección. la educación rural implica las trayectorias educativas completas. Exacto. Ahora, pero digamos, allí hay que hacer unas acotaciones. Yo ahorita les voy a contar varias cosas para matizar o para, digamos, ampliar algunos de los puntos de vista de ustedes. De todas maneras, las trayectorias educativas completas no es un problema solamente de Cali, es un problema, digamos, del país, un problema del país. Y es un problema que sobrepasa la Secretaría de Educación Municipal. Inclusive una de las iniciativas, ahorita más adelante le doy la palabra a Mariela, el secretario de Educación Municipal ha estado haciendo varios encuentros y conversatorios en articulación con las universidades y también con el SENA, ¿sí? Porque esos problemas que ustedes están mencionando, esos problemas son reales, pero sobrepasan las posibilidades de acción de la Secretaría de Educación. Porque la Secretaría, una cosa es la ley 115 y otra cosa es la ley 30. ¿Sí? La Secretaría de Educación no tiene competencia para ofrecer educación superior. Sin embargo, creó un programa recientemente, ahorita María les hace una ampliación de eso. Pero se ha tenido en cuenta, ¿cierto? Se han tenido en cuenta, es necesario establecer unos puentes. Pero esa educación rural, miren cuál es el asunto, aparte de que no cumple las condiciones, miren. Esa educación rural no está reconociendo y atendiendo las necesidades y particularidades de los territorios, ¿sí? Ese es el problema al cual se llegó en todas esas reuniones con todos esos actores. ¿Cómo se intenta responder a ese problema? A partir de 9 grandes acciones, que son los lineamientos de la política pública de educación rural de Cali. Estos lineamientos, entonces, tenemos que entenderlo de dos formas. En primer lugar, recuerden ustedes, encierran las causas de ese árbol de problema, ¿sí? Detrás de cada lineamiento hay un conjunto de causas, es decir, detrás de cada lineamiento hay un conjunto de problemas. Pero como ustedes saben, en la matriz de marco lógico, el árbol de problemas se vuelve el árbol de soluciones. O sea que cada uno de estos problemas se convierte a su vez en un eje estratégico de acción para suplir esas problemáticas. Entonces, nosotros a lo largo de todo este camino de este año y también recogiendo la experiencia de años anteriores, como equipo formulador hemos llegado a la conclusión de que el problema de la educación rural en este momento se articula alrededor de 9 dimensiones y alrededor de 9 grandes problemas. De orden financiero, de orden institucional, planeación educativa, tecnológico, económico, didáctico, pedagógico, cultural, ecológico y cuidado de la vida. Esos lineamientos, en palabras de los mismos actores que han participado en estos espacios, pues tienen unos nombres metafóricos, ¿sí? Que ustedes lo están viendo allí, que corresponden a la cosmovisión de la forma en que los actores han comprendido estas problemáticas. Entonces, seguidamente voy a pasar a recorrer uno por uno, y si al final de recorrerlos todos y decir en qué consiste, quedan cosas por fuera, entonces usted dice, mire, la educación, la política educativa rural está dejando por fuera esto no lo veo en ninguno de esos lineamientos, ¿sí? No lo encuentro en ninguno de esos lineamientos. Justamente hay dos cosas muy importantes antes de pasar al tema de los lineamientos. Justamente esta política, como aparece por ahí en un video que está circulando de la Secretaría de Educación, esta política es un esfuerzo de la administración municipal por hacer una intervención organizada y planificada alrededor de las problemáticas de la educación rural, ¿sí? Que se pueda organizar la intervención en los próximos 10 años. Ese es el esfuerzo de la política. Y allí se espera responder en gran medida a las múltiples problemáticas en la medida de las posibilidades en los próximos años. ¿Sí? Número 1.
Pero como ustedes ya muy bien lo saben, y especialmente ustedes lo saben porque ustedes hacen uso de la democracia participativa y también representativa, esta política ni va a ser aprobada ni va a ser implementada si no es apropiada, defendida y dinamizada por los propios actores de los territorios, ¿sí? Se lo decimos como equipo formulador, la compañera Mariela, que es nombrada de planta de la Secretaría de Educación Municipal. Ella le da risa, pero yo lo repito, hace muchas décadas, específicamente hace 5 décadas, ¿sí? Digamos, ustedes que están hablando de la memoria institucional, ahí está la memoria institucional, ¿sí? Entonces, sí, ustedes Gracias. Entonces, miren, esto no va a ser posible si no se la apropian los actores y si no se la pelean los actores, ¿sí? Porque una política, sí, claro, una política es indicador del plan de desarrollo de los diferentes gobiernos, pero ustedes saben que los gobiernos pueden hacerle el quite, ¿sí? Tirar la pelota y que peguen el palo, ¿sí? Entonces el compromiso como equipo formulador es que nosotros logramos la aprobación, pero si los diferentes actores de los territorios no la están movilizando y no se la están peleando, pues no se va a poder aplicar, ¿sí? Primero hay que conocerla, apropiarla, contribuir a su construcción y en segundo lugar construir a su implementación, ¿sí? Bueno, entonces dicho eso, tenemos el primer lineamiento, ya lo han mencionado ustedes. ¿Cuál es el primer lineamiento? Entonces vamos a verlo de dos formas, para que ustedes me ayuden a pensar el asunto aquí. Vamos a ver cada uno de estos lineamientos, vamos a verlo de dos formas. Creo que ahí está la que usted estaba diciendo, la institución, las aguas, donde tuvieron que ir a contratar, no sé qué. Miren, vamos a verlo de dos formas, o esta es la de los Andes, no sé. Miren, vamos a verlo de dos formas, ¿sí? Vamos a verlo de dos formas. Vamos a ver ese lineamiento como un problema y vamos a verlo como un área de intervención, como una acción estratégica de solución. Entonces, en esa lógica vamos a pensar si recoge lo que ustedes están diciendo o no. Entonces, con este primer lineamiento, ¿qué es lo que se busca? Desarrollar proyectos y acciones que contribuyan a mejorar la conectividad, estamos hablando tecnológica, la infraestructura, que incremente los recursos humanos, los profesores, para que no estén 3 y 4 grupos en un solo salón, ¿sí? Los recursos financieros, el equipamiento y todos los otros mobiliarios y necesidades de las instituciones educativas, de modo que se puedan atender esas necesidades, pero también otras ofertas educativas informales que se dan en el territorio para asegurar la calidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que se busca con ese lineamiento? Que hemos llamado Minga en la educación, pero Minga por la educación no porque la ciudadanía sea la responsable de eso, sino por denotar una acción colectiva mancomunada entre el Estado y sus instituciones y la comunidad. ¿Qué es lo que se busca con ese lineamiento? Establecer o construir proyectos que estén enfocados a inyectar más recursos financieros, de modo tal que se pueda hacer el mantenimiento en las instituciones, de modo tal que se pueda hacer el arreglo del alcantarillado, del acueducto, el mobiliario, construir los laboratorios, etcétera, etcétera. Todos esos proyectos y todas esas acciones son las que se buscan con este lineamiento. De todas maneras, y vamos haciendo aquí algunas anotaciones en medio de la charla, porque son visiones que tienen otros actores. Si bien hay que hacer el mantenimiento de las instituciones, esta es una política de educación rural que manifiesta o que señala que hay que vivir en convivencia con el ecosistema. Entonces, sí, las culebras eventualmente sí, pueden picar a los niños y todo este tipo de cosas, pero necesitamos, esta política propende por una convivencia armónica con el entorno. Entonces, no es solo, sí, claro, hay que identificarlas y hay que darle un manejo, pero no es que todo animal que encontremos en la institución entera ahorita lo vamos a matar, porque justamente
esa práctica es la que ha llevado a la extinción de muchas especies nativas en las zonas rurales. ¿Sí? Y recordemos, sí, no, o sea, precisamente eso hace parte de los procesos de educación ambiental que hay que realizar. ¿Sí? Eso hace parte de los procesos de educación ambiental. Miren, ustedes porque, digamos, en Montebello es catalogado como rural, tiene sus condiciones de ruralidad, pero imagínense nosotros que estuvimos, o ellos que vienen de allá de esa institución educativa, no podemos pretender que una institución educativa a casi 3.000 metros de altura, ¿sí? Que está allá en medio de la cuenca alta, que está rodeada, que realmente esa institución educativa debe estar casi que en zona de parques, ¿sí? Lo mismo que algunas instituciones de los Andes. No podemos pretender que en una zona de parques nacionales naturales y en una zona de reserva forestal, entonces para estar, digamos, muy seguros, vamos a acabar con toda la fauna y la flora que está circundando, ¿sí? Entonces son temas que sí, hay que hacer el mantenimiento de la institución, pero tenemos que ver cómo los tratamos, porque por ejemplo respetar la naturaleza. en la institución educativa de los Andes hay unos animales nativos de la zona, ellos atraviesan la institución y lo que hay es un proceso de educación ambiental, bueno, y también pues, en el caso de que haya riesgo de cómo se le da manejo a eso, porque es que las instituciones se ubican en unas zonas que son estratégicas y que son zonas de especial significancia ambiental. Imaginen que algunas de esas instituciones están en nacimientos de agua, entonces nosotros no podemos decir, no, es que esta cantidad de agua que pasa por aquí, vamos a secar el nacimiento, o sea, esas cosas tenemos que ver cómo se les da manejo, cómo se comienza a gestionar, pero esta política, ya se los vamos a mostrar más adelante, es una política que propende una educación para el cuidado de la vida y en armonía y en recuperación de los ecosistemas. Entonces, aquí hay que comenzar a ver, digamos, qué manejo, qué gestiones se hacen, porque no podemos llegar y entonces suprimir toda la fauna y la flora que está circundando las instituciones, porque en algún momento que es real puede representar un peligro. Entonces, esos son temas que hay que darle manejo. ¿Querías hacer una intervención? Sí, pero ya allí es donde me pregunto, por lo menos la compañera de los Andes me puede decir, hay un control de parques nacionales aquí, ¿no? Por el lado de Quebrada. Es jurisdicción Sí, de entonces, los parques. digamos, articular la Secretaría de Educación con estas instituciones, y ya que allí hay unas personas que trabajan como cuidadores ambientales, pudiesen acercarse a las instituciones. Por ejemplo, en Pichinde pasó en la vereda La Cajita, salió una serpiente y ninguno la mató. Sencillamente había una persona que sabía el manejo y se la llevaron para dejarla en otro sitio. Entonces, esa podría ser una solución. Es la articulación contra Sí, la claro. Nosotros tuvimos una reunión con Parque, ¿no? Y con Dalma y con otros, ¿quién estuvo allí? Otros gestores ambientales, ¿no? La Waspen. Justamente el segundo lineamiento, ya le voy a dar la palabra, apunta a eso. Miren, el segundo lineamiento tiene que ver con eso. La articulación intersectorial e interinstitucional alrededor de los procesos educativos en las áreas rurales para potenciar el proyecto vital comunitario y las líneas de vida de los niños, niñas y jóvenes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Necesitamos realmente, por ejemplo, que Parques, que CBC, que Dalma, ¿sí? Que los Procea, que los IDEAS, que los PRAES, ¿sí? Estén articulados. Que hay que trabajar de la mano. Por Claro. ejemplo, nosotros allá en Colombia estamos trabajando de la mano con Parque Nacional, hicimos un acuerdo. Y ellos contribuyen, nosotros contribuimos. Y claro que hemos visto cuando estás en armonía en equipo, hemos visto los resultados. Entonces justamente este segundo lineamiento, está enfocado a eso, pero miren, articular con los diferentes entes que tienen que ver con la educación rural, pero alrededor del proyecto vital comunitario. Y es una cosa que ustedes han hecho mucho énfasis. La educación no es un proceso en sí mismo, la educación es y tiene relevancia siempre y cuando puede impactar la comunidad educativa, puede impactar las comunidades, porque si eso no hace, el entorno va a impactar la institución y de hecho lo mantiene haciendo. Si usted quiere ver los problemas sociales, váyase a la institución educativa y allí se los va a encontrar.
Allí se va a encontrar si la comunidad es marginada, si es pobre, si hay problemas de inseguridad, si hay problemas de grupo. Allí se los va a encontrar porque esos niños van a ser las expresiones de todas las problemáticas sociales. Tanto en su vestimenta, como en su carácter, como en su relacionamiento, como en temas específicos que llegue, no sé, un niño con un arma blanca, ¿sí? Entonces, debe haber un proceso de articulación, pero tened en cuenta que esa articulación debe estar focalizada en una educación que propenda por ese proyecto vital comunitario. Pero si hemos tenido reunión con estos otros actores, es difícil, les cuento, es difícil. Vino el representante de la CBC y nos decía, mire, ¿sabe cuál es el problema de la CBC? Que la CBC cuando planea es en relación con unos objetivos y metas nacionales. Nos decía, lamentablemente es así. Y no lo hace en diálogo con los territorios. ¿Por qué? Porque así está la estructura administrativa de las corporaciones autónomas en Colombia. ¿Sí? Ahora, ellos tienen 5 líneas de trabajo, tienen 5 líneas de acción. ¿Sí? Eso los podrá explicar mejor nuestra compañera ingeniera agrónoma. Pero tienen dificultades para interactuar con dos cosas. La CBS tiene una cosa que llaman PROCEAS, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. Inclusive allá en Pichildé se han realizado acciones, allá en Pichildé. ¿Sí? En la UITRA se han realizado acciones, con PANSE también hemos trabajado, yo estuve trabajando en esos procesos. Montevideo sí no fui. Miren. Pero entonces ahí es donde, Sí. ahí es donde yo reitero lo que yo les acabé de decir cuando estaba acá la doctora Rodríguez, que nosotros estamos en un proceso desde 2012, un proceso que se llama el territorio como fuente del conocimiento. Yo lo reitero y los invito, es algo muy productivo. Los jóvenes no, o sea, ni siquiera los padres ni los profesores conocen el territorio. Muy trera, ¿no? Nosotros lo hicimos el ejercicio y nos dio buen resultado. ¿Es de la JAL? No, yo soy de la anotación De la anotación comunal. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nos acercamos a la institución educativa con este rector que afortunadamente pues, ha sido muy... ¿Profesor Jorge? Sí, él ha sido muy abierto a la comunidad, él recibe sus derechos. Entonces, nosotros nos acercamos con el fin de promover la Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez, que fue declarada en el 2014 y incluye el Proteo. Nosotros somos encargados, desde el comité de comanejo, somos encargados de promover la reserva. Nos acercamos a socializar el tema de la reserva y para eso, pues hacemos unos recorridos, hacemos avistamiento de aves. A los niños les encanta el avistamiento de aves, por eso le digo que ellos allá en su bosque nieve, que fuimos hasta el otoño, a la sede educativa del otoño, y fuimos y por allá vimos una pantera que nos asustó mucho. Entonces ellos allá tienen panteras, tienen otras especies, y otras especies tanto de fauna como de flora. Entonces eso nos hace que nosotros reconozcamos el territorio. Nosotros desde una zona podemos subir a la parte alta y es diferente. Vimos el amanecer en el otoño. Tenemos, cuando ustedes gusten se los puedo prestar, tenemos en el marco del Proceda, nosotros tenemos un video del amanecer de la buitrera en el otoño, donde está el acueducto, donde está Coahuitrera, donde tiene un vivero hermoso. Bueno, son unos paisajes hermosos los de la buitrera. Entonces, yo le aseguro que todos los estudiantes, así sean estudiantes de la misma institución educativa, lo que decía el señor, la calidad de la educación, pues varía en las sedes y en los diferentes planteles que hay en la misma región. Entonces, eso hace que la persona conozca y se empodere. Si las personas no conocen el territorio, no hay empoderamiento. Hicimos avistamiento de aves, también tenemos el proceso de reciclaje, que la niña que decía que pronto no conocía los procesos, tenemos un proceso de reciclaje, que es el tema que empezamos con una de las docentes, lo tienen allá en el tema de los PEP, y que también en este momento articular es básico, porque se articula con la CBC, se articula con el DACA, con las organizaciones como la Corporación Afromeléndez, y se articula en este momento, la última articulación que hicimos, que fue hace 15 o 20 días, fue con el INCIBA. Ellos desde ahí nos darán todo lo que es toda la pedagogía ambiental, separación en la fuente, el reciclaje que hacen los jóvenes. Aprenden a separar en la fuente, y al separar en la fuente entonces eso hace que haya compostaje, que haya huertas, y en la huerta hace transformación porque ellos allá tienen un proceso que se llama Saveflorín, que es sábila, protamilo y limoncillo, entonces ellos transforman. Y lo mismo el aceite de la citrulina. Entonces yo digo, eso hace que las personas no solamente que se dediquen a coger café, sino que ellos salen con un emprendimiento. Y entonces a raíz de todo ese, como ella dice,
que era, entre comillas, tallar, eso es lo que hemos hecho. El rector nos ha copiado, y entonces, ¿qué hicieron? Hubo un convenio con el SENA. Yo les decía que llamen el SENA para que les dé la media técnica. Ellos están dando media técnica y acabaron de socializarnos, que hicieron un convenio y que ya es con el tema agropecuario, que es lo que de pronto queremos como para ir recuperando esa parte de vocación agrícola. Pero desde que el niño, o sea, desde que está pequeño hasta que ya esté grande, porque si no ellos no van a aprender, ni siquiera el papá, porque los papás, lo que acaba de decir, ellos muchas veces vienen de otro territorio, son asentamientos, porque los que van a la institución educativa son asentamientos, los que realmente son del corregimiento se van al urbano a colegios privados, porque por la calidad de la educación, entonces no debería ser así. Pero de aquí de Cali sí suben al corregimiento a estudiar, entonces es como todo va como en contravía, porque hay unos planteles educativos que son privados como el Diana OS, y entonces ellos aprovechan todo nuestro paisaje, el río, que es campestre, entonces es alto costo, pero van desde aquí, desde los barrios, del extracto más alto, porque están en un colegio campestre. Pero nosotros que tenemos el campo y que somos dueños, entonces nosotros vamos para el urbano, entonces eso no, van en contravía. Todo eso está al contrario, pero es porque nosotros tenemos que nosotros necesitamos promover el territorio y hacer que se empoderen, que con el avistamiento de aves también lo hicimos con los profesores, porque los docentes deben de conocer qué hay en el territorio, incluyendo el rector. Hicimos lo de la alimentación saludable, incluyendo el rector, porque si el rector no le dice a los profesores y los profesores no le dicen a los estudiantes, pues no hay una articulación. Este punto, este lineamiento me parece muy interesante, lo mismo. Ese punto de articulación, esa articulación entre las diferentes secretarías, entre las diferentes secretarías y entre la administración y las diferentes organizaciones que intervienen en el territorio. Y con la OEF nosotros hicimos un recorrido para hacer la compostera y fuimos a la sede de San Gabriel. Yo no sé si entonces estuvo, y allí muchas personas no dejaron, así, siempre es así, eso siempre lo vamos a encontrar. Pero entonces en este momento, a través de los comedores comunitarios, estamos mirando dónde vamos a colocar la compostera, porque tiene que ser desde los padres de familia para que le enchufen a los estudiantes. Allá en la sede de San Gabriel ya tienen la compostera, pues la institucional. Sí, pero hay una diferente a la que comunitaria. hay en Pance o en Montevideo. Que no hay sino dos pilotos. Son dos pilotos, porque nosotros no alcanzamos a calificar. Entonces ya la que había hay en acabado San el Gabriel presupuesto. es la institucional, que es para una tonelada. Entonces ahí sería, eso sería Le la comparto este base. documento. Para el restaurante escolar. Esta es la posición de la Y ellos ya buitrera tienen tradicional funcionamiento porque si con no, respecto al Nosotros Cali empezamos a hacer rural. la compostera más, Al, antes de perdón, que hicieran la compostera Cali ustedes, distrito. Y cuando hicieron la construcción, con los escombros taparon el compostaje y los reclutorios. Entonces ya volvieron a rejar. Entonces, todo eso es cuando hay cambios siempre. No, es del colectivo de la buitrera. No, pero ¿me lo estás dando para que No, es para ti. Importantísimo. bueno, gracias. ¿Y esta es un cabrón? Regálame tus datos aquí. Por Miren, el tercer lineamiento tiene que ver con planeación educativa, ¿sí? Con la planeación educativa. ¿Y qué es lo que se busca? Realmente armonizar la planeación nacional y las políticas nacionales con las políticas y la planeación local, de modo que responda a las particularidades de los territorios. ¿Qué proyectos pueden ir allí? ¿O qué reflexiones o qué acciones pueden ir allí? Por ejemplo, ¿cómo se está implementando la jornada única en las instituciones escolares? Por ejemplo, ¿cómo está el PI y cómo está actualizado el PI, el PIE o el PEC en las instituciones escolares? Por ejemplo, ¿cómo está el PAE, ¿sí? En las instituciones rurales? Por ejemplo, ¿cuáles son las especialidades actuales y cuáles son las que debería haber? Entonces, en ese punto es necesario hacer un paréntesis y hacer un comentario. Y es que se observan posiciones, digámoslo, antagónicas. Algunos actores manifiestan que es necesario reforzar las especialidades rurales, agroturísticas y todo ese tipo de cosas. Y otros actores dicen que no, que por qué tienen que encasillarlo en ese tipo de cosas. Entonces miren que allí es necesario entrar a pensar cuáles son los nuevos proyectos, cuáles son los nuevos estilos, cuáles son las nuevas proyecciones, porque si bien hay un conjunto de actores que están abogando por la reconstitución de una ruralidad agraria, campesina, tradicional, hay otros actores que indican que
no los encasillen en las ruralidades clásicas, agrarias y campesinas, y que por tanto las únicas especialidades que deben haber no son esas, ¿sí? Entonces es un debate, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que hay que abrir el examen o el análisis para saber finalmente cuáles son las especialidades que demandan los actores del territorio. La ley 16-17. ¿Qué va allí? Hay un Los fondo proyectos jurídico transversales, muy los proyectos pedagógicos productivos, cuáles son los proyectos que se están implementando, cuáles son los que necesitan las comunidades. Entonces tenemos muchos ejemplos de proyectos pedagógicos productivos muy bonitos que se están adelantando en La Buitrera, en Pance, en Villa Carmelo, en La Leonera, en El Hormiguero, en Navarro, ¿sí? Hay muchos proyectos, pero está ese tema de que inclusive nosotros tuvimos un encuentro solamente con jóvenes, reunimos unos 70 jóvenes en el centro recreacional Yanaconas, que se llama Yanaconas, Sí. allá arriba en los Andes, Sí. pero eso es los Andes, pero eso está en la de Pichinde, yo al fin no he podido ver cuál es que es el límite de uno y el otro. En esa zona. En esa zona. Miren, los jóvenes se reunieron allá y ellos decían, es que también tienen que escucharnos, o sea, hay unos jóvenes que quieren ser campesinos, hay otros jóvenes que no quieren ser campesinos, ¿sí? Entonces, hay unos que abogan por el proyecto rural, y hay otros que dicen, no, pues nosotros queremos ser psicólogos, diseñar otra cantidad de cosas. Entonces, es importante pensar ese tema, pero en todo caso, la planeación sí tiene que estar ajustada a los imaginarios y los proyectos comunitarios y los proyectos de vida de los actores, ¿sí? Y hay otro asunto que yo quiero comentar a propósito de esto, antes de pasar a otro lineamiento, y es que también hay un imaginario que dice lo siguiente, que la zona rural se está despoblando. Y lo que nosotros sabemos, y ustedes lo saben, es que la zona rural de Cali no se está despoblando. Por el La zona rural contrario. de Cali no se está despoblando. El peso proporcional de lo rural en relación al urbano ha venido cayendo desde 1920 hasta la actualidad. El peso proporcional, ¿sí? Dicen, porque esa estadística está mal hecha, que más o menos el 3% de la población de Cali es rural, ¿sí? Pero pues, y nosotros se lo dimos al señor Carlos. ¿Qué porcentaje? 3%. Nosotros eso es lo que están las proyecciones en la estadística. Pues nosotros le dimos al señor de Cali Rural, al señor Cali Rural, le dijimos, mire, Cali Distrito. Cali Distrito, ya lo estoy funcionando. Creo que falta el decreto ya para que... Cali Distrito. ¿Qué estadísticas tienen ellos? Que el área rural tiene 50.000 habitantes. Imagínense, así están trabajando con cifras. Claro, entonces mire que allí ya hay un desfase, ¿no? Entonces, claro, solamente La Buitrera tiene esa población. Por conveniencia, la tiene. administración le conviene manejar así. Sí, claro, pero ¿cuál es el asunto? El peso de la zona rural con relación a la zona urbana no debe ser más del 5%. Sin embargo, así sean 300.000 habitantes, porque Cali tiene 2.300.000 habitantes. Sin embargo, la zona rural no se está despoblando, ¿sí? La zona rural no se está despoblando. Y si unos jóvenes de la zona rural se quieren ir a la zona urbana, muchísimos de la zona urbana están llegando a la zona rural. Pero mira que hay Y el fenómeno, permítame, yo le acabo de complementar una idea. El fenómeno de la migración rural-urbana es un fenómeno histórico en Colombia. O sea, usted va a pequeños centros poblados, a centros poblados intermedios, y todos tienen procesos de expulsión migratoria. O sea, eso no es propio de las zonas rurales. Porque es que, se los menciono, aunque sí hay que pensarlo y hay que ver qué ofertas y qué infraestructura del Estado se le ofrece a la ruralidad. Porque está mucho el imaginario de que es que los jóvenes rurales ya no quieren estar en la rural y todo van a ir para la zona urbana. Eso no ocurre solamente en la ruralidad. Eso ocurre en Guacarí, ocurre en Cerrito, ocurre en Buga, ocurre en Tuluá. O sea, las grandes áreas metropolitanas de Colombia atraen como imanes a los jóvenes de la ruralidad y de las ciudades pequeñas e intermedias. Eso no quita que, evidentemente, haya que garantizar salud, haya que garantizar un servicio educativo de calidad,
una trayectoria educativa completa, un servicio del SENA, porque la gente tiene derecho a vivir dignamente donde escoge vivir, ¿cierto? Pero ninguna de las dos cosas es propia de la ruralidad de Cali, ni tampoco es como de esa forma, ¿sí? Que la zona rural se está despoblando, que nos vamos a quedar sin gente en la zona rural. La zona rural de Cali en los últimos 80 años ha venido en creciente expansión. Y los que viven allá se pueden dar cuenta. Áreas que anteriormente no estaban pobladas, ahorita están pero pobladas. con una connotación ¿Sí? especial, que ahorita todos sus asentamientos son normales, que van para la Buitrera, Golondrina, toda la gente que llega acá llega a invadir allá por espacio. Todos los asentamientos, Imagina que todos los asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Fraccionamiento de terreno, venta de agua, todo. Allí, un problema muy bravo. claro, allí lo que hay que entrar es a pensar es cuál es la estructura de expansión urbana que se está creando allí, ¿cierto? Y cuáles son las problemáticas. Claro, eso es expansión no planeada, ilegal, ni planificada. Pero entonces volvemos sobre el mismo punto. Si usted va a ver el mapa de Cali en 1950, ¿sí? De la Simón Bolívar hacia allá eran ciénagas, ¿sí? Eso fue desarrollo planificado, ¿no? Eso no fue. Miren, en estos momentos, yo no sé si ustedes han visto las cifras, no solamente en la zona rural, hay más de 180 asentamientos de desarrollo humano incompleto, llamados invasiones o ilegales, en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque en Colombia el problema de la vivienda es un problema estructural. No es un problema solamente de Cali. Y hay muchos vividores. Entonces, sí, allí se conjugan muchas cosas, pero digamos de base está el problema de la vivienda en Colombia, ¿sí? Y de la expansión urbana. Ahora, ¿qué es lo que hay que entrar allá a pensar? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo eso está reestructurando las dinámicas poblacionales? ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones comunitarias y qué exigimos del Estado para que eso no siga avanzando? Pero desde que en Colombia haya un problema que se llame desigualdad socioeconómica y haya un problema que se llama desempleo, empleo informal y poca capacidad de absorción del mercado de trabajo de la población, se va a seguir presentando eso. ¿Sí? Se va a seguir presentando eso. Ahí el asunto es, digamos, ¿qué tipo de intervención está a nuestro alcance ir haciendo con respecto a algunas de esas dinámicas? ¿Sí? ¿Cómo esos pobladores se van incorporando en los procesos comunitarios de construcción de tejido social? Porque, digamos, no podemos llegar a decir, no, todas son invasiones y el objetivo es llamar al ESMAD y sacarlo a todos de aquí. Porque el problema de la vivienda y el problema de la tierra en Colombia es un problema estructural. Entonces tendríamos que coger y desalojar como una 13, 14, 15, 16, que todo fueron invasiones desde los años 60 hasta la actualidad. Y se sigue expandiendo hacia allá, ¿sí? Y se sigue expandiendo porque hay la zona de expansión urbana. Entonces son temas que ocurren y tenemos que entrar a ver qué manejo le damos, ¿sí? ¿Qué manejo le damos? Ahora, en ese tema, pasemos a los temas que ustedes están abordando, que tienen que ver con lo tecnológico y que tienen que ver con lo económico, y que son dos lineamientos muy importantes. ¿A qué se refieren esos lineamientos? Les voy a colocar el 4, les voy a colocar el 4 y el 5. El lineamiento 4 y 5, ¿a qué se refieren? Se refieren al tema tecnológico y se refieren al tema económico. ¿Qué es lo que se ha identificado allí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha identificado allí y sobre qué se quiere actuar? Se han identificado dos cosas. En primer lugar, que las actividades económicas que se han desarrollado en los territorios rurales, que son básicamente minería, legal o ilegal, ¿sí? Ganadería, latifundista o intensiva, sobre todo latifundista, cultivos permanentes o transitorios, ¿sí? Tipo caña de azúcar o tipo café, zona plana o zona rural, zona montaña, y la actividad turística. Esas cuatro actividades económicas y todos los efectos y todos los enlaces que tienen se han encargado de generar una dinámica que atenta contra la sostenibilidad de la vida
y con la sostenibilidad de las comunidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca con el lineamiento? Ese es el lineamiento número 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca con ese lineamiento? Lo que se busca es que se comiencen a desarrollar iniciativas, emprendimientos, acciones educativas que no contribuyan a profundizar en esas actividades productivas y en los efectos que implican esas actividades productivas. ¿Sí? No sé si me hago entender. Si en este momento están haciendo un turismo que es un turismo depredador, por ejemplo como en Pance, que deja toneladas de basura, deja 2 toneladas de basura mensualmente ahí en esa cuenca, ¿sí? Si se está haciendo eso, que se puedan desarrollar acciones educativas, acciones de trabajo con los emprendimientos y con las actividades productivas, que no se siga dando ese efecto. Si se está trabajando una agricultura que es una agricultura que no le apunta al cuidado del medio ambiente, pues que se puedan hacer prácticas silvícolas que sean más amigables con el medio ambiente. Ese es el lineamiento número 5. Y el lineamiento 4 tiene que ver con las tecnologías que han sido utilizadas y están siendo utilizadas en los territorios y que están generando problemas a los ecosistemas y a las comunidades. Entonces, lineamiento 4, lineamiento número 5. Allí caben todos los proyectos y acciones educativas que apunten a desarrollar procesos productivos que no sigan atentando contra el deterioro del territorio, que no sigan atentando contra la calidad de vida de las propias comunidades. Entonces ya hay varios ejemplos en muchas instituciones educativas y también en otras organizaciones de cómo se hacen acciones educativas que crean tecnologías y que crean emprendimientos que no van en contravía del cuidado de los ecosistemas. Allí va todo eso y se marcan muchas de las iniciativas que ustedes están hablando, ¿sí? De actividades agrícolas, para soberanía y autonomía alimentaria, de descontaminación de las aguas, de descontaminación de los suelos, de reforestación, de compostaje, de huertas escolares o de huertas comunitarias. Todas esas iniciativas caben aquí, todas esas iniciativas van enmarcadas aquí. ¿Sí? ¿Cómo? El reciclaje, exactamente, pero entonces desde un punto de vista también educativo, ¿no? Entonces no solamente es que vamos a crear un emprendimiento para reciclaje, sino que también hay un proceso educativo por medio del cual las personas aprenden a hacer reciclar, aprenden a reducir, ¿sí? Sus residuos sólidos, aprenden a no generar residuos sólidos. Digamos, porque más impacta cuando de acá de la ciudad se va allá. Claro, exactamente, porque es una presión muy grande. Miren, nosotros hemos tenido esa charla, la tuvimos por ejemplo en la Buitrera, en Pichindé, donde hay una presencia turística importante, en el mismo Pance, en el mismo Felidia, en límites con La Leonera, donde también va mucha gente los fines de semana. Se hace una presión muy grande en temas de residuos sólidos. Entonces, claro, por un lado el objetivo es temas de manejo de esos residuos de reciclaje, pero el otro tema es acciones educativas que ayuden a disminuir, a reducir o a organizar mejor esos residuos sólidos y líquidos también. Entonces, allí caben todo ese tipo de proyectos que se pueden hacer desde las organizaciones comunitarias, con las instituciones educativas, con las empresas. Y tenemos este otro lineamiento que es el número 6, que se llama territorio educador. Y justamente territorio educador es el lineamiento propiamente pedagógico. ¿Y qué es lo que busca ese lineamiento? Muchas de las cosas que ustedes ya han mencionado. Proyectos y acciones que contribuyen a la investigación pedagógica, a fortalecer la práctica pedagógica, a fortalecer las investigaciones comunitarias, que propendan por rescatar los saberes populares, los saberes ancestrales, los conocimientos científicos y la historia locales. Es decir, que allí caben todos los proyectos e iniciativas de la JAD, de las organizaciones comunitarias, de las instituciones educativas, que dicen queremos conocer mejor nuestro territorio, queremos producir conocimientos sobre nuestro territorio, queremos rescatar las tradiciones de nuestro territorio, queremos reconstituir los saberes de nuestro territorio.
todas esas acciones van enmarcadas allí. Lineamiento número 7, que es Hablemos Rural. Justamente, que es el nombre de uno de los colectivos de la ruralidad. ¿Cuál es el objetivo de este tema? En primer lugar, reconocer y valorar esas subjetividades, esos estilos de vida y esa forma de pensar que se están reconstituyendo en la ruralidad. Porque es que no podemos tener dos miradas como radicales, ¿sí? Por un lado, que la ruralidad solamente entonces puede estar destinado para lo campesino y para el cultivo. Otra mirada totalmente contraria que dice que ahorita la ruralidad pues es para generar industria y desarrollo y comenzar a transformar todo el entorno. ¿Qué es lo que se requiere? Lo que se requiere es ver todos esos puntos intermedios y todas esas zonas intermedias en los cuales hay muchas expresiones culturales que dicen, sí, queremos eso, pero también queremos vivir de otros modos, también queremos hacer otras cosas en los entornos rurales. ¿Qué es eso? Pues hay que entrar a identificarlo, hay que entrar a caracterizarlo, pero sobre todo y en segundo lugar hay que fortalecer mucho la oferta cultural que se da en los territorios rurales, ¿sí? Que llegue realmente la oferta cultural a esas zonas, actividades para el ocio, actividades para el uso del tiempo libre, actividades para visibilizar y reconocer cuáles son las tradiciones, la idiosincrasia, la cosmovisión de las comunidades. Entonces, ese lineamiento va enfocado justamente a todo ese tipo de acciones de valorización del emerger cultural que hemos llamado, pero sobre todo a fortalecer la oferta cultural. El lineamiento número 8 es el lineamiento propiamente ecológico. Claro, lo ecológico está cruzando toda la política. Lo ecológico está cruzando toda la política. ¿Qué significa que lo ecológico está cruzando toda la política? Que pese a que las instituciones educativas atienden mucha población urbana y periurbana, de todas maneras, un componente fuerte de la educación rural debe estar enfocado a la protección de los recursos medioambientales, al cuidado de todas las formas de vida y a la crianza del agua. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque siempre aparece esa crítica. Institución de Montebello, institución de Pance, o institución del Hormiguero, de Navarro. Es que tenemos mucha población urbana. Villa Carmelo, 70% de la población urbana. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué focalizarse en el cuidado del medio ambiente si es que tenemos población urbana? ¿Sí? Entonces las respuestas a eso son dos. Primera respuesta: las instituciones educativas rurales están en zonas de reserva, están en zonas de parque, están en zonas de fragilidad ambiental. Y por tanto, una buena parte de su enfoque debe volcarse a la recuperación, al cuidado y a la restauración de esos territorios que han sido devastados. Y la segunda respuesta, ¿cuál es? Independientemente de donde venga el estudiante, pues ese estudiante es importante que cree la conciencia del cuidado del medio ambiente. Entonces yo vengo de la zona urbana y yo no tengo que cuidar el medio ambiente, pero ¿cómo así que como viene de la zona urbana entonces no necesita conciencia ambiental? Entonces lo que estamos diciendo es, independientemente de dónde venga el estudiante o dónde viva, de crear la conciencia del cuidado y protección del medio ambiente, en especial de los territorios donde están las instituciones educativas, porque muchas están en zonas de nacimientos de agua, en zonas de captación de agua, en zonas de especial fragilidad ambiental, están en la cuenca media y están en la cuenca alta, en zonas de reserva y en zonas de farallones. ¿Sí? Entonces no importa de dónde venga, es necesario que desarrollen la conciencia del cuidado ambiental y la educación tiene que volcarse sobre eso. Entonces allí se espera que estén todo ese tipo de proyectos del cuidado del medio ambiente, los recursos medioambientales, de la crianza del agua, etcétera, etcétera. Y finalmente está el lineamiento que se ha denominado la crianza del guatí. Ese lineamiento, ¿qué es lo que busca? Una parte de él,
¿Qué pasa? ¿Casa los guatines? Se los comen. La gente comía mucho los guatines, pero ya lo está conviviendo mejor con ellos. Las chuchas. Miren, una parte de este lineamiento está enfocado en fortalecer y potenciar y promover fuertemente la educación inicial y la primera infancia. ¿Sí? Acciones enfocadas, ahorita estaba diciendo aquí la compañera que se fue, es que solicitamos la construcción de un CDI, es que queríamos construir una institución para educación básica y media, pero también queríamos construir un CDI, ¿cierto? Este lineamiento está enfocado a desarrollar acciones y proyectos para fortalecer la educación inicial y la primera infancia, pero como no es una política especista, sino que es una política interespecie, no solamente interesa que se críe bien la primera infancia humana, sino que también se críe bien la primera infancia de todas las especies, ¿sí? Porque las otras especies también tienen derecho a vivir en el territorio. Claro. ¿Sí? El hijito de la culebra, el hijito del guatín, el hijito de nosotros, ¿sí? Todos los hijos de todos tienen derecho a vivir allí, porque es que el planeta no es de nosotros, ¿sí? La zona rural no es de nosotros, los seres humanos, ¿sí? El planeta y la zona rural y la zona urbana y todas las zonas son de todas las especies, ¿sí? Entonces se deben desarrollar acciones, por ejemplo, de cuáles son las especies que están en los corregimientos, en las zonas rurales. Ese trabajo ya lo ha hecho la CBC, lo viene haciendo muy bien unos colectivos. Hay inventario ya. ¿Sí? Monte Adentro, por ejemplo, lo viene haciendo muy bien. Los que hacen el Festival del Oso, que ni siquiera la CBC lo había podido volver a identificar, ni el venado, ni el armadillo, ni el tigrillo, ni nada de ese tipo de animales, ya los vienen haciendo, los mismos colectivos rurales lo vienen haciendo. Entonces, allí caben todo ese tipo de proyectos e iniciativas. Los que vienen haciendo los proyectos de avistamiento de aves, ¿sí? Y el cuidado de las aves. Por ejemplo, la institución educativa Los Andes, muy interesante porque ellos tienen allá dos tipos de huertas, ¿sí? Tienen dos tipos de huertas. La huerta de los productos tradicionales y están creando una huerta de productos nativos, que son los que consumen los animales nativos que desaparecieron y por eso también desaparecieron los animales, ¿sí? Entonces nos encontramos allá el profesor de la institución, es que yo estoy cultivando chachafruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chachafruto lo comen los pájaros de la zona. Si no hay chachafruto, no están los pájaros de la zona. Entonces miren que no solamente es que vamos a aprender a cultivar el tomate, sino que también vamos a aprender a cultivar el chachafruto. Vamos a cultivar el nacedero, vamos a aprender a cultivar el yarumo. ¿Por qué? Porque son especies que se necesitan en la zona para garantizar la sostenibilidad ambiental. Bueno, esos son los 9 lineamientos. ¿Cuál era el segundo ejercicio? Que yo creo que ya no lo alcanzamos a hacer. De todas maneras, podemos hacerlo en forma de lluvia de ideas, porque ya no lo alcanzamos a hacer como lo teníamos pensado. ¿Cuál es la segunda parte? El plan de acción, ¿sí? El plan de acción. Entonces, si no están muy cansados, si no están muy afanados, la propuesta es que en los próximos 20 minutos, ¿sí? 24 minutos de aquí a las 5, ustedes, desde su experiencia, desde sus problemáticas, desde su cosmovisión, su estilo de vida, los territorios de donde vienen, ¿qué acciones proponen que se pueden realizar o proyectos enmarcados en estos lineamientos? ¿Sí? Ustedes ya han mencionado algunos, pero podemos hacer como una lluvia de ideas final. Entonces vuelvo y se lo repito. Cosas que no hayan mencionado, ¿no? Cosas nuevas. ¿Sí? Sí, proyectos puntuales. Mire, yo pienso que se puede desarrollar este proyecto o esta acción ligada con este lineamiento. Entonces vuelvo y le repito. Proyectos que se pueden hacer que tengan que ver con infraestructura, conectividad, equipamiento, mobiliario y mantenimiento, que no hayan dicho, ¿sí? Que no hayan dicho. Proyectos de articulación interinstitucional, proyectos de planeación educativa, proyectos, les estoy recordando los lineamientos, proyectos que tengan que ver con desarrollo tecnológico, que queremos construir, que sería muy importante construir una máquina para hacer el reciclaje en la cuenca alta de algún corregimiento. Bueno, listo, entonces proyectos de ese tipo.
que sería muy importante desarrollar un proyecto cifrícola donde se mezcle la flora tradicional con cultivos transitorios. Bueno, listo, un proyecto de ese tipo. Que es muy importante en tal zona rescatar el saber ancestral del consejo comunitario. Bueno, entonces, que la oferta educativa cultural, la oferta cultural para determinado corregimiento podría ser esta. Bueno, ¿sí? O el proyecto ambiental, o el proyecto de cuidado de la vida podría ser este. Entonces, ¿cuál es la invitación? En los próximos 25 minutos, como les digo, para cerrar, desde cada uno de sus necesidades, de cada uno de sus territorios, ¿qué proyectos proponen de cosas que no hayan dicho hasta el momento? ¿Sí? Entonces, ¿quién dijo yo? Yo. ¿Dónde está yo? Listo. Yo le sigo insistiendo. Pero venga para acá que no sale la voz. No, pero ahí parado se le dice. Yo sigo insistiendo de que hagamos unos proyectos institucionales para llevar algún otro tipo de fomentar áreas técnicas, tecnológicas, a nivel profesional, teniendo en cuenta que hay mucha institución que está siendo subutilizada, no están prestando en las tardes o en las noches, no están prestando ningún beneficio. ¿Qué cree que se necesita en Montebello con respecto a oferta de educación terciaria? En Montebello, educación terciaria en específico, ¿qué propone usted? ¿Qué propongo? Talleres con el SENA, talleres con ¿Pero el de qué tipo? ¿De qué tipo? Pueden ser tecnología o técnicos o tecnólogos, finanzas, comercio internacional. Hago esto por la cercanía, porque es que Montebello no es un territorio netamente agrícola. Es comercial. Es más bien Turístico. comercial. Entonces tienen que buscar más bien eso, que la gente se prepare más allí. Yo pienso que se tendría que hablar de aulas inteligentes, ¿no? Que se hable a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo, digamos, se introduce energías eólicas, solares, digamos, captación de aguas lluvias. Todo eso se maneja, digamos, a razón del manejo territorial y gestión ambiental, y que estas instituciones giren alrededor del plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica, para que la vocación tenga que ver con las cuencas directamente. Los proyectos pedagógicos productivos estén en articulación con los PONCAS. Exactamente. Directamente relacionados, y estás proponiendo que también se trabaje en proyectos tecnológicos en energías renovables de la institución. Exactamente. Y estos niños pueden tener empleabilidad por hacer reforestación en las mismas cuencas hidrográficas, ¿no? Lo que actualmente parcialmente es pago por servicios ambientales. Y junto con un programa anexo académico que les vayan incidiendo desde, póngale, octavo de bachillerato, para que vayan haciendo su carrera y viendo su perfil que quieran, digamos, que escoger. ¿Qué dice el compañero? ¿Qué proyectos cree que se pueden hacer? Bueno, finalmente yo estoy pensando desde la vereda del Otoño, ¿no? Sí. Del corregimiento de la Buitrera. Tenemos un gran potencial allí y es asociado con uno de los apellidos que nos pusieron, Cali Turístico. Entonces tenemos una zona muy hermosa de conservación de agua, de conservación del medio ambiente. Entonces propongo que se desarrolle un jardín botánico. Digamos, tenemos un espacio que es desde la finca Los Nacimientos del acueducto de la Acuabuitrera. Organizar allí como proyecto otro espacio como tenemos un proyecto de hacer un museo del agua, ¿ya? Que se va a hacer desde el plan cabecera y que se remita con el tema turístico hasta el otoño. Allí tenemos el nacimiento ¿El Museo del Agua en la Buitrera? En la Buitrera, exactamente. ¿Y con pase o solo en la Buitrera? Pues se puede articular, pero inicialmente lo estamos pensando pues como Buitrera, ¿sí? Entonces desde allí podemos articular el tema de turismo sostenible, ¿no? Y que sea un turismo de conservación, para que no lleguen los depredadores pues de manera desordenada a hacer los daños que ya sabemos. En el tema de vías, necesitamos pues que nos organicen las vías, porque los niños sufren todos los días en el transporte para llegar allá. A veces les toca el transporte no sube, les toca el barrialero, subir a pie y todo este tipo de cosas.
Entonces sí, el apoyo pues en el mejoramiento al menos de la placa huella, ¿no? Eso pues más o menos es lo que se me ocurre en este momento, como potencializar pues el tema de la ruralidad en la Buitrera. A ver, profe. Aquí estoy. Bueno, yo estaba aquí muy atenta pensando realmente lo que nosotros, en lo que tenemos, en lo que hasta el momento pues hemos progresado como comunidad y también como sector educativo y la proyección que hay, ¿no? Entonces en este momento pensamos pues, o pienso aquí, traigo a colación muchas cosas y me nace el rescate, la conservación, la exteriorización de la riqueza del medio ambiente de nuestro corregimiento, aplicado a la empleabilidad, al corregimiento del hormiguero, aplicado a la empleabilidad del sector y también a la proyección de nuestra comunidad como ese ente de conservación medioambiental. Eso es lo que en este momento pienso. La empleabilidad es como acceso a la laboral. Sí, claro, que ese mismo proyecto, ese mismo programa de conservación de nuestro medio ambiente nos permita emplear a las personas de nuestro sector, porque lamentablemente nosotros, aunque vivimos de la extracción de la arena, ¿sí? Ya como mencionaban muchos, hay muchos chicos que pues piensan en otras profesiones, que no está mal que lo hagan, ¿sí? Pero la idea es que más, no mucho, pero digamos que el ingenio está ahí, es un tema delicado, Sí. pero la idea es que los chicos aprendan de su territorio, se formen para retribuir eso que ellos aprendan en el nuevo territorio, que sea una ¿cómo se dice? Un toma y dame. Yo aprendo en mi territorio, pero lo que aprendo lo aplico, me empleo en lo que aprendo, ¿sí? Y eso es una retribución al O sea que si ya la gente empleó destruyendo el territorio, ahorita que la empleen para restaurarlo. Exacto, que aprendan a cómo restaurarlo y que también se empleen, digamos, de esa misma manera en el propio territorio. Así garantizamos la conservación de nuestro propio medio ambiente, de nuestros mismos, digamos así, de nuestra riqueza ambiental, ese sello ambiental, recursos que tiene el naturales. corregimiento. Por ejemplo, proyectos agroecoturísticos. Chévere, sí. Ya lo han ido implementando, por ejemplo, en Villa Carrero. Y ya hay una idea desde el comité de planificación, pero lo que queremos es que desde la misma institución educativa se implementen esos proyectos. A ver, hagamos esta pregunta por aquí, compañera. No, yo iba a decirle las vías, pero ya lo compañera. ¿Pero es el mismo territorio? No, es que salió. ¿Qué otros proyectos tú crees que se podrían implementar en algunos de estos lineamientos para la zona de los Andes? Ya pensando en su conjunto, ya viendo los Pues lo ancestral, porque, o sea, por donde yo vivo hay muchos indígenas. ¿Qué comunidades indígenas? Nazas, yanaconas, es yanaconas. Sí. Eso sería chévere. ¿Qué tanto la institución educativa de los Andes está trabajando los temas étnicos? No, pues que yo sepa nada. Entonces sería importante desarrollar proyectos de visibilización y recuperación de eso. Y los niños están estudiando allí, los niños indígenas están estudiando. Sí, hay varios niños. En la Avenida La Reforma, sí. Pues que esa zona tiene mucho indígena. Yanaconas, Nazas, pues colombianos. no sé si Mizar tampoco, pero pues no sé. Más que todo he visto en Nazas y Yanacona. Sí, digamos que es el mismo trabajo que se hace con las comunidades étnicas, ¿no? Pero hay que hacerlo con las comunidades indígenas. Y para que Y nos que de hecho, estemos en contacto. yo hago una réplica a lo que ella está diciendo, y es que realmente nuestros territorios necesitan de un trato diferencial, y es lo que en el momento no se vive. No hay la sensibilidad, no se ve. Y me disculpan pues porque es así en ciertas ocasiones, está escrito en un papel, pero cuando tú vas a la realidad no hay ese trato diferencial, y que en ocasiones crea tantas dificultades y tantas dificultades. Entonces sí, a mí sí me gustaría que de pronto quede ahí plasmado, y es que es importante que en cada una de las individualidades que ustedes tocaron
se tenga en cuenta ese trato diferencial. Eso le corresponderá decirle del PEI, ¿no? ¿Ariela? Sí. Las acciones del PEI, ¿no? No, gracias a Dios tenemos el PEC. Sí, pero todo eso corresponde a la gestión del PEI. Exacto. La reformulación, reorientación. Sí, nosotros lo con la rectora 769 688 o el 300 o el 300 438 5410. Están trabajando realmente. ¿Usted es de la Junta de Acción Comunal? No, de la Junta Administradora de la CUEB. Y hago parte del Consejo de Cuenca de la CBC. Sigamos por acá la reunión. En el territorio donde nosotros a mí me gustaría como Andes, articular con usted. por ejemplo, lo ve mucho a partir uno de Cristo Rey, va mucho turista. Sí, claro. También de acuerdo. Demasiado. Pero vete la Allá también hay los de otros países, hay muchos turistas. Mira a ver cómo con los jóvenes profundizarlos en el inglés, en otros idiomas. Bilingüismo. Sí, claro. Mira que llegan y los saludan a uno y no saben ni qué decirles. How are you? Hablarles quechua. Entonces, mirar y ahí están los recursos, los muchachos. Pero bilingüismo es también las lenguas étnicas, ¿no? Sí, claro. Bilingüismo también las lenguas étnicas. Pero mira a ver cómo explotar eso de esos territorios. Porque es que la gente de acá de la ciudad y el turista quiere cuando vienes ir a esa edad. Claro que el turista cuando viene aquí a la ciudad, sí, sabroso. No tiene quien pero lo que quiere es saber un clima atienda. diferente, el frío, lo No tiene quien le hable. Exacto, entonces mirar a ver cómo establecemos eso en los jóvenes. Y eso hacer también otra cosa, ya que nosotros somos territorios muy visitados, demasiado visitados. El reciclaje, mirar a ver cómo de una manera se recicla. Hay que ver, por ejemplo, el río Pichindé después de un fin de semana, ¿no? Uy, terrible. Siendo una agua tan hermosa, clarita, cristalina. Es un espectáculo. Por ejemplo, nosotros le damos gracias a Dios porque nosotros vivimos en un paraíso. Donde usted está por la mañana y le entra la neblina. ¿Cuánta gente de aquí en Cali no que usted a las 3 de la tarde le meta la neblina a la casa y sale un poquito de sol y vuelve y oscurece? Eso. Entonces, aprovechar eso, esa juventud que tenemos, ¿sí? En el bilingüismo y también en el reciclaje, porque nos llevan mucha basura. Emprendimientos relacionados con el manejo de residuos sólidos. Y en una educación, como usted lo decía ahora, una educación. Educación ambiental. Educación ambiental. Manejo de residuos sólidos. Eso es lo que se necesita en la ruralidad. Esas cosas. Doña Agrónoma, esas cosas son vitales en la ruralidad. Yo sigo en firme con el territorio como fuente de conocimiento, reinstalarlo. Ese es muy parecido. Regárdeme sus datos, yo le comparto un documento de la Wikipedia, pero me toca mandárselo en PDF porque tengo solo para dárselo a él. O sea, que esa propuesta de Karen, ¿qué línea? No, lo que digo es que lo que usted está mencionando que me parece muy interesante porque tiene más o menos la misma connotación del territorio educador. ¿Pero usted lo denomina cómo? El territorio como fuente de conocimiento, porque aplica, digamos, a cada territorio, o sea, cada corregimiento tiene una connotación. El hormiguero, Navarro, nosotros como Vitrera, cada uno tiene diferentes, entonces allí cada uno va a buscar su potencialidad. Nosotros somos el conocimiento de es rico en agua y carecemos de agua. Es rico en agua porque la cuenca Menéndez es la cuenca más grande. Yo le comparto un documento ya que está compuesta del por colectivo de la Buitrera. y Cañaveral. Entonces allá. Pero cada rato va el agua. Pero las personas desafortunadamente carecen de agua. Pero entonces es porque no hay como una suficiente administración, o yo digo visión. Yo pienso que lo que le falta es visión, porque las personas pueden, digamos, nosotros hicimos un programa con una organización privada de cosechar agua en los techos y las personas cosechan el agua, tienen agua. También hicimos ese proceso y logramos que esa organización nos entregara unos filtros y las personas pueden cosechar su agua y con ese filtro hacerla potable y consumirla. Entonces pueden cosecharla, pueden reciclarla, pueden reutilizar. Entonces, una educación basada en el agua, en el cuidado del agua y en saber y en priorizarla.
cómo nosotros optimizar el recurso, porque los muchachos saben que el agua llega a la llave, pero no saben cómo nace, cómo es allá tenemos en el corregimiento de la Huitrera hay 6 acueductos comunitarios y 1 municipal. El municipal es el acueducto de la Reforma, que abastece la comuna 18, la 20 y parte de la Huitrera. Pero también están los acueductos comunitarios, que está Acotoño, está Acuahuitrera, está La Sirena, está Los Mangos. Entonces son personas que son como pioneras en ese tema del agua y nosotros tenemos que priorizarla y aparte de eso optimizar el recurso y capacitar a las personas desde las instituciones educativas, con docentes, con el rector, con todo ese empoderamiento. La gestión comunitaria del agua. Todo, o sea, todo lo que es compasado en el agua y el territorio como fuente del conocimiento pues nos va a dar paso a eso, a que nosotros conozcamos dónde hay nacimientos, dónde hay aparte hay ríos, quebradas que tenemos que cuidar, cómo se cuida los nacimientos. Hay que reforestarlos, hay que restaurarlos, tenemos que tener fauna, tenemos que tener flora, o sea, todo un tema de educación ambiental. Si nosotros hacemos educación ambiental en la institución educativa, a los padres de familia, a los docentes, al rector y todas las organizaciones de base legal, seguro que nosotros tenemos una cultura y tenemos cómo nosotros conservar el territorio. Es muy triste que un corregimiento como la Huitrera, siendo rico en agua, en este momento carezca de agua y las peleas sean por el agua. Mañana hay una movilización por el agua, eso ya llamaron medios de comunicación, porque el agua no llega, porque es que el acueducto de la Reforma toma agua del río Meléndez y de todos los nacimientos, de varios nacimientos, lo lleva a otras comunas y dejan a Huitrera sin agua. Entonces eso es como insólito. Y aparte de eso, pues yo diría, digamos, en la sede educativa de la Toledo, yo digo en la Toledo porque es como el piloto que hicimos de las sí, en la sector del plan, se sacó, digamos, un grupo ambiental con las docentes. Hay 2 docentes que son unas personas muy valiosas, todos son valiosos, pero ellas son muy queridas y muy valiosas y muy dadas a la comunidad, que es la profesora Gla y la profesora Carmen, la profesora de química y la profesora de emprendimiento. De cada grado sacan 2 estudiantes para conformar el comité ambiental. Entonces, son muchos estudiantes y esos niños son empoderados de todo su salón, ellos hacen sus botellas de amor, ellos participan en el reciclueque, ellos tienen sus recursos. El reciclueque es cambiar, digamos, por material escolar, lo que lleven, se le coloca como un equivalente, tanto de papel, entonces puedo concursar por una memoria, por un parlante, pero aquí el tema en sí no es el concurso y el premio, es el ejercicio, es el tejido que se realiza entre el estudiante y el profesor, porque el profesor, el director de grado, él debe de velar también porque su salón esté limpio, porque hagan el ejercicio. Entonces, así sucesivamente hemos ido como haciendo ese tejido. Le llamamos los padres de familia y le hemos contado pues el tema del reciclaje para que esto lo llevemos no solamente a la institución educativa, sino que lo llevemos a territorios. Entonces, en territorio nosotros estamos impulsando un tema de huertas junto con el colegio, que el presupuesto dejó también para eso, para el tema de huertas, para que nosotros hagamos un trueque, pero entonces con equivalentes. Allá es en material escolar, pero aquí es de canasta familiar. Estamos promoviendo las huertas, el tema pues de las composteras, todo esto hace tejido. Nosotros lo que es las huertas y lo que es alimentación saludable y nutricional, todo eso crea un tejido y hay que hacer pedagogía, porque si el niño no sabe para qué es esta planta, ¿cómo la va a cuidar? Pero si él sabe, pues le quita el dolor de moral, la cuida. Entonces, hay varias cosas. Bueno. Podemos hacerlo desde la institución educativa. Entonces, primero que todo, el conocimiento. Si tenemos conocimiento del territorio, tenemos empoderamiento. Eso es como... Desde el Museo del Agua queremos proponer esa enseñanza de todo el conocimiento del agua, la conservación, desde todo su inicio. Muy afín. Eso es muy afín. Sí, muy queremos... afín. Y hay un proceso con desarrollo económico que se llamó Mujeres Cuidadoras del Agua. Mujeres Cuidadoras del Agua, la ruta del agua de las mujeres, y lo hicimos en el 2017. Y implementamos en el 2017 Expo Huitrera, y entonces queremos pues retomarla, pero ahí participaron los estudiantes con sus emprendimientos, que fueron de esa sede educativa, donde ellos todo lo transforman, o sea, la parte del reciclaje también hace que ellos transformen, porque ellos de ahí sacaron sus carritos, aparte de eso sus manualidades y de emprendimientos también de huertas y sus jugos saludables. Tienen un tema de aromáticas, ellos calan la fruta
y hacen aromática con el pronto alivio y limoncillo. Entonces todo eso, a ellos les gusta, en sí a ellos les gusta, entonces rescatar todo eso. Y alrededor. ¿Qué puedo decir? Vamos a acabar. Yo creo que lo último, como estamos hablando, aparte del componente de historia del agua, y eso, es muy bueno hacer el contraste de cómo la CBC, que mientras que los líderes hablamos de agua, la CBC participa en el ilícito y en el cohecho de fraccionamiento de la cuenca, tanto de Lili como la de Meléndez. En Meléndez estuvimos en el sector de Anchicayá hace ¿Dando aforos de agua? Aforos no. Las mafias que se roban los terrenos del municipio, legalizando. Ellos los ayudan permisos a ambientales. legalizar, junto con las notarías, instrumentos públicos, catastro y planeación municipal y CBC. Entonces, mientras que los líderes protegemos la cuenca, Nos amenazan. a nosotros nos llegan amenazas, que eso fue lo que se pasó en Anchicayá, casi más o menos con 20 hectáreas que yo estaba protegiendo de campesinos. Finalmente la demanda prosperó, ganamos, pero eso resultó siendo una organización privada. Entonces, y así toda la cuenca, ahorita último está en el Lili, en el charco número 4, hay una nueva invasión que estamos gestionando eso con unas personas y precisamente se recibió otra amenaza. Entonces estamos mirando cómo se protege esta historia de las dos cuencas, pero literalmente la protección y la CBC son entes totalmente aparte en un momento u otro. Siempre dicen demanden, pero no hay una demanda anónima, hay que poner el nombre. Cuando pones el nombre, pones tu integridad. En ese tiempo me tocó irme del territorio, ganar el proceso, pero finalmente no pasó nada. Poblaron casas de 300 millones, 400 millones, CBC no pasó nada, Procuraduría, y ya la cuenca está fraccionada. Entonces, si la cuenca está fraccionada, hacia donde también estamos implementando la educación ambiental con los niños, que estamos implementando. Y cuando pasa este problema, somos pocos los que quedamos. Una última acotación de... Con CBC tuvimos, digamos, como un inconveniente porque nosotros dijimos que estaban invadiendo, entonces ellos bajaron un recurso y protegieron el área de la Quebrada del Miedo, porque es un afluente del río Meléndez, sí, así se llama, y la Quebrada del Miedo. Entonces ellos lo protegieron, pero luego, con el paso del tiempo, vimos cómo abrieron una carretera y nosotros dijimos, pero si eso es lo que nosotros protegimos, y entonces dijeron, no, es que nosotros tenemos permiso de CBC, entonces es lo que dice eso ya lo vimos. Y lógico, sí. No, dale a ella porque yo creo que ella va a cerrar el tema de... No, pues quería comentar algo precisamente de la importancia de lo que tú estabas hablando de la educación basada en el agua. Porque sí me parece que de pronto sería muy importante discutirlo frente a lo que se viene. ¿Por qué? Porque es que precisamente las políticas públicas que protegen el tema del agua, que además sin agua no habría cultivos, no habría colegios, no habría comida, no habría nada. Y estamos frente al tema del cambio climático que es irreparable. Vamos, viene pasando. Entonces sí es una situación que me parece que hay que tener en cuenta el tema de la educación basada en el agua, así como el tema, ya que se está hablando de semillas y de recuperación también de cultivos y de pronto huertos y todo. La seguridad y a esto tendrán el que territorio darle, libre de transgénicos es otro tema que nos está tocando tendrán que darle aquí. mucha importancia a esos territorios, créalo, porque nosotros vivimos en el pulmón, es donde se respira, porque es donde nosotros vivimos, es donde están los nacimientos de agua, es donde está el agua. Ahí en la casa, ¿no es cierto? Nosotros damos la vuelta y vemos cómo sale agua. Claro, Usted a ver, desde sale agua de la nada. de Cali tenemos una oportunidad. Entonces los ojos del mundo y la ciudad y todo tienen que poner los ojos en estos territorios. La crianza del agua. Claro, porque es que lo que se va a pelear más adelante es el agua. Créalo, el valor, lo que tiene sentido, lo que va a cobrar importancia en la humanidad es el agua. El que tenga agua tiene plata, eso es una verdad. Y el que tenga agua tendrá vida. Y ya hay problemas de Y abastecimiento. ya hay problemas. Entonces, No, esos vecinos que no en tienen esto agua. que ustedes están haciendo aquí, en estas Y políticas, con todas las montañas. es donde tenemos que sacar políticas para defender el agua, cuidarla, conservarla. Las políticas, créanlo, que tienen que ir enfocadas basado en eso, en el medio ambiente, en el agua y campañas de educación. Los jóvenes desde niños hay que comenzar a inculcarles eso, el valor del agua, el valor de la planta, de los árboles, de la selva, todas esas cosas. Desde allí es donde ustedes
nos tenemos que enfocar para sacar esas políticas, y claro que ahí es donde le cambiamos la mirada a esta humanidad. Es de ahí. Pero no Es hacen la en educación. videos, sino que lo lleven al territorio para que Por lo eso, vean. y los animamos que ustedes como entes vayan allá para que vean. Vayan. Nosotros estamos recorriendo todo el territorio. Bueno, lo invito entonces para tenerlo allá en Pueblo Nuevo, oiga, para que conozca en Pueblo Nuevo, los quiero ver allá, para que volteemos y vemos cómo sale el agua. Un último aporte que me parece muy importante. Quieren hablar a las profes, vean que van a cerrar las profes. Que no es, que es muy importante frente a lo que ustedes hablan de la conservación del agua, que va Ingeniera, íntimamente ligado regáleme es sus la daticos, por seguridad favor. alimentaria. Nosotros ya estamos empezando a ver el impacto Me gustó mucho el tan enfoque que grande usted le dio que al hay tema del agua. del hecho de no conservar Porque nosotros esos estamos trabajando muy cultivos fuerte en eso del tradicionales que acueducto. tienen en la ruralidad. Y me parece que sí hay que prestar Nosotros tenemos especial un colectivo atención que está al trabajando hecho con el tema de de inculcar una Cali política, unos Distrito. proyectos desde la parte Entonces desde ahí educativa hemos... que aseguren y No, Cali garanticen Distrito. O sea, desde poder desde trabajar la la Buitrera. seguridad alimentaria en cada ¿Es uno por de qué? los Porque estamos empezando a custodia de semillas, custodia de semillas, todo lo que vaya encaminado a la seguridad alimentaria. Yo trabajo en ciencias. Bueno, han sido unos aportes muy interesantes. Con todo eso, pues porque vamos a seguir nosotros tenemos el enriqueciendo proyecto de con algunos de ustedes, organizar pero vamos a contactar para hacer otras reuniones específicas. el Museo del Agua. Porque la idea es que este proceso pues, debe ser participativo. Qué bueno. Los proyectos que deben quedar son los proyectos pertinentes a sus territorios. Entonces, pues ha sido muy enriquecedor. Para cerrar, entonces, aquí nuestra jefe de núcleo y miembro de la subsecretaría de calidad pues nos va a dar una despedida, los agradecimientos. Del proyecto como tal, que es un proyecto La cultural verdad, buenísimo muchísimas gracias. para Lo hacer una decía sede en algún grandísima. momento que el ir al territorio rural no se elaboraba muchas cosas. Es decir, que antes no reconocíamos las bondades de la verdad rural, Antonio. pero una cosa es que nos cuenten y otra cosa es ir al territorio. Por eso son bienvenidos y les agradecemos su estancia hoy en la tarde. El tiempo es corto y se nos va rapidito y quisiéramos decir muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero, pero ustedes van a quedar con los teléfonos. Miremos uno de los teléfonos, podemos radicarlo allí, y para que se comunique con nosotros, digan, vea Julián, vea Mariela, ¿cómo le parece que hay este grupo? Quisiéramos que ustedes vinieran, quisiera que ustedes compartieran con nosotros, que de pronto este fin de semana nos vamos a reunir en tal parte, otra, tenga la plena seguridad de que hemos estado en los sábados, en mercado campesino, hemos estado pues en diferentes eventos, porque de eso se trata, ¿no? Realmente es construirlo con conciencia, ¿no? Con conciencia de lo que se está haciendo y no por cumplir la tarea ni más faltaba. Entonces, pues no, agradecerles, nos llevamos un inventario de situaciones, nuevos retos, nuevos escenarios, nuevas apuestas que se están planteando. Yo ahorita le escuchaba allí hablando del Museo del Agua, entonces digo, bueno, qué actividades se pueden generar, cómo podemos potenciar ese encuentro alrededor de ese tema, qué es lo que podemos realmente presupuestar allí, porque de eso se trata. Digámosle que a los jóvenes y a los padres de familia no los podemos enamorar de manera diferente, de hacerles claridad lo que significa el territorio rural y la bondad de la ruralidad. Entendía la ruralidad como esa, no como el abastecimiento que a veces se mira, es que solamente pues que los campesinos, que no, es una situación totalmente diferente. Entonces, pues ahí nos tenemos que empoderar, es el reto de todos nosotros, de ustedes que están en el diálogo permanente con las comunidades, que se conviertan en multiplicadores de esto. Como les digo, tengan la plena seguridad de que nosotros vamos a quedar con sus teléfonos, pero pues ustedes también toman algunos de nosotros y aquí les dejamos los datos. Si ustedes quieren que realicemos una reunión con sus comunidades, con sus territorios. Miren, nosotros vamos a estar haciendo talleres participativos más o menos hasta septiembre. En septiembre ya sí los vamos a ir terminando porque necesitamos presentar la política en octubre. Pero si ustedes nos pueden ayudar a organizar una reunión en su vereda, en su corregimiento, con sus comunidades, con sus líderes, nos comentan
y nosotros vamos hasta el territorio, nos desplazamos, les contamos en qué consiste la política, qué es lo que buscamos, y ustedes nos retroalimentan con sus ideas, sus proyectos, para nosotros poderlos llevar al consejo. Todo esto no se va a quedar aquí en filosofar, por ejemplo, solamente en lunes abiertos, lo hacen ya, vamos un sábado. Podemos ir un sábado, un domingo, pues lo concertamos entre semana. Así, perdón, así ya se hayan realizado los Sí, talleres sí, y demás. nosotros estamos visitando nuevamente los territorios. Tenemos pendiente una ida a La Paz, una ida a Montebello, una ida a Golondrinas. Vamos a desarrollar allí. Pues allí como ya planilladas, pero sí hay otras zonas. Podemos volver a La Buitrera, sí, podemos volver a Los Andes, no hay ningún problema. A mí me gustaría que fuera en La Buitrera porque por lo menos no... Aquí estuvo una representante de Acuabuitrera, ¿no? En otra reunión pasada, pero podemos volver. De Acuabuitrera sería el acueducto, pero yo digo que, digamos, cuando vayan a La Buitrera que nos hagan, pues, den a conocer, porque Claro, sí, yo por lo menos no he llegado a ir a una reunión Sí, en La no, Buitrera por que hacen eso ustedes vienen también de La Buitrera. Sí. O sea, la invitación es que ustedes nos ayuden a organizar una reunión allá. ¿Sí? Todos ustedes nos dicen, miren, nosotros podemos tal fecha, tal otra, y entonces nosotros pues, utilizamos los medios de comunicación que tenemos, la logística, y ustedes también nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer el encuentro allá en el territorio. Podríamos hacer, como dice la señora, empezar desde el otoño. Y además, si hacemos un recorrido, Vamos y vemos una proyección a alguien. Me parece que Rosemary tiene una proyección de cómo la Buitrera ha sido, digamos, con más gran masa de población, cómo se ha transformado. Sí, Eso es muy bueno que lo tengan muy presente, cómo es el cambio, porque si no se llega a hacer la incidencia ahora, 10 años para implementación de una política, digamos, suena más o menos entre ilógico y no lógico. Pero estamos hablando que en La Buitrera el promedio de construcciones de casa por semestre son de 30 a 50 casas. Y a esas 50 casas, 30 le estamos contando mínimo 1.500 metros cuadrados. Porque ya empezaron por el otoño también, Sí. ¿no? El otoño fue fraccionado hace más o menos un año en unas partes que es de parques naturales. Entonces ya uno ve la cosmovisión dentro del territorio, ve lo que puede proyectarse y ya es otro mundo, ¿no? Pero ya que es ahora. No, pues la política son 10 años, pero se espera comenzar a implementar desde enero del próximo año, ¿no? Claro. No es que se implemente en el 2033, no, o sea, el primer año comienza. Habrán acciones de corto, Es la mediano y largo vigencia, plazo. es el tiempo. El tiempo donde se va. O sea, donde va a tener vigencia. No es que a 10 años va a empezar a trabajar. No, sería a partir desde ya, es lo que tendría vigencia de 10 años. Todo lo que se proponga no se podría cambiar. Ustedes lo escriben a cualquiera de los dos y nosotros lo mandamos. Bueno. Vea, muchas gracias por este espacio y esperamos seguir Gracias a usted. para este proceso. Han sido muy gentiles y muy amables. Gracias. Hasta luego, gracias.